yo, fíjate, el lunes ya cuando vine a trabajar, yo me podé ya el rosal. Tenía aquí un rosal que no te puedes imaginar. Pues has hecho bien, Alfonso, porque estamos en época de ello. Además, hemos de decir que febrero es un buen mes para realizar ese tipo de poda, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta nuestro clima. Es decir, la poda la podemos hacer de diciembre a febrero, siempre antes de la brotación, dependiendo de nuestro clima. Es decir, en climas más cálidos, la poda la tenemos que hacer antes, ¿vale? Antes de tiempo. En nuestro clima, que es un clima más bien frío, esperamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque así parte de las reservas que hace el rosal para soportar el frío, se las vamos eliminando de aquí en adelante, que los días son más largos, y nos va a ayudar al haber un movimiento de savia en la planta, nos va a ayudar a cicatrizar mejor esas heridas. Bueno, les voy a recordar el teléfono, aunque ya se lo saben de sobra, pero por si acaso, 925 28 87 91. Si prefiere mandar una foto de su planta a nuestro WhatsApp 660 337 3930 y ya verán que bien se lo va a arreglar Ángel. Venga. Empezamos diciendo, Alfonso, la poda es vital para la salud de nuestro rosal. Es decir, debemos hacer una poda porque sobre esa poda nuestras rosas van a tener mucha más calidad. ¿Qué debemos de hacer? Pues cuando tenemos nuestro rosal, lo primero que tenemos que formar es una estructura sana, con ramas sanas, tallos sanos y vigorosos, ¿vale? En este caso vamos a podar un rosal híbrido de té, ¿vale? Los híbridos de té son los de tallos más altos y rosas más grandes. ¿Vale? Este tipo de poda, cada rosal tiene su tipo de poda. Ahora iremos hablando y si no nos da tiempo haremos un segundo programa con lo que nos quede. No, tú dale. Yo estoy muy atento igual que ustedes. Tenemos que tener en cuenta a la hora de podar nuestro rosal de eliminar todas las ramas que estén mal orientadas, secas, marchitas, etcétera. Es decir, vemos por ejemplo esta rama, Alfonso, que está mal orientada, ¿vale? Pues lo que hacemos es la eliminamos. De raíz. Siempre vamos a dejar 4 o 5 tallitos, unas 4 o 5 yemas, más o menos una altura, unos 20 centímetros del punto de injerto, ¿vale? Si ¿ves ahí unas yemitas chiquititas que salen? Vale, pues hay que contar 4 yemitas, que estaríamos por aquí. Y muy importante, el corte biselado, es decir, un pelín inclinado para que el agua no se acumule al lado opuesto de la yema, para que el agua no se acumule en la misma. Sufren con el corte porque, fíjate, yo te estoy viendo con unas tijeras de jardinería y yo lo primero que cogería en casa es unas tijeras que tengo en la cocina, que igual la leoparda. Hay que elegir, lo primero, una buena herramienta, una buena tijera y, importante, desinfectarlas. Es decir, no podemos hacer un corte un día en el árbol del jardín y luego ir a cortar nuestro rosal. ¿Podemos liar con algún hongo? Ahí, claro. Enfermedades, sobre todo, podemos transmitir enfermedades de una planta a otra. Por lo tanto, a la hora de podar, ya sea un rosal, un frutal, etcétera, siempre tenemos que desinfectar esas herramientas de poda. Una curiosidad, yo si me corto me pongo, por ejemplo, betadine. Igual estoy preguntando una tontería, disculpen, ¿eh? Si yo podo un rosal, ¿le tengo que poner alguna cosa tipo? En cortes de un diámetro mayor podemos utilizar esa pasta cicatrizante. En estos cortes que estamos haciendo no, porque la planta regenera muy bien y lo cierra bien esos cortes. Cuando son cortes mayores sí que hay que ayudarle con un pelín de pasta cicatrizante. Sí, ¿verdad? ¿Especial para plantas? Sí, pasta cicatrizante para árboles. Como decíamos antes, Alfonso, importante siempre el corte por encima de una yema y siempre el corte biselado, con algo de inclinación al lado opuesto de la yema para que el agua no se acumule en esa yema. Elegimos 4 o 5 ramitas. Mira, esta está mal orientada, pues también la quitamos, ¿vale? Eliminamos las ramas mal orientadas. Y ya prácticamente tenemos nuestros 5 tallitos formando una estructura en forma de vaso, que nos va a permitir con esas 4 o 5 yemitas que todo broten homogéneamente y compacto. Hay otra labor, Alfonso, que podemos destacar un poco de la poda, que es el pinzamiento, que el pinzamiento lo hacemos desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre aproximadamente. Ese pinzamiento nos va a ayudar en la época de crecimiento de nuestro rosal a regular ese crecimiento y estimular esa floración. Por lo tanto, si nuestro rosal luego crece mucho de cara a primavera, le podemos hacer un pinzamiento para controlar su desarrollo. ¿Cómo se hace un pinzamiento? El pinzamiento es bajarnos como 4 o 5 yemitas del tallo principal que hemos cortado para regular ese crecimiento y que no crezca. O mismamente cuando nuestro rosal emite esas rosas y están marchitas y las tenemos que eliminar, a la vez que eliminamos hacemos un corte homogéneo en toda la planta para que vuelva a brotar otra vez. Pues ya tenemos nuestro rosal de té. Híbridos de té. Es muy importante, Alfonso, también a la hora de podar, si queremos trasplantar nuestro rosal, debemos de utilizar, que funciona muy bien, el humus del ombligo.
lombriz. En este caso utilizamos humus de lombriz de Lombricultura Las Higueras. Podemos mezclar un 50%, es decir, 50% de un sustrato y 50% de humus de lombriz. ¿Qué nos va a ayudar ese humus? Nos va a ayudar a vigorizar nuestro rosal y a que nuestras rosas tengan mayor calidad, que sabes que es una de las reinas de nuestro jardín, la rosa. Por lo tanto, hay que mimarlas con la poda. Y de nuestro control de realización también. Hombre, con la poda. Rosa, un saludo, Rosa. Hay que ayudarle con nuestra poda y con esos abonos, esa materia orgánica que fijamos, para luego tener esas rosas perfumadas, de tamaño grande y bonitas. Que me dicen que los rosales dan mucha guerra con los pulgones. Sí, hay que decir también que no nos podemos olvidar de esas plagas comunes, como puedan ser pulgones o araña roja en los meses de más calor, y el temido oidio, que empezará a aparecer, pues a partir de ya debemos de empezar a controlar ese temido oidio. Me dice el director que son muy cansos los rosales. Que son muy cansos. Sí. Hay que estar muy pendiente. Hay que estar pendiente de ellos, claro, pero luego también, Alfonso, sí que es verdad que luego cuando están en pleno auge de floración son muy bonitos, claro, merece la pena. Bueno, vamos a continuar, que tenemos ya gente esperando para hacer las preguntas. Podemos pasar de los híbridos de té a rosales floribunda o rosales poliantas. Son un grupo de rosales más compacto que la poda debemos de dejar de 4 a 6 tallos y nos debemos de bajar unos 20 centímetros del punto de injerto. ¿Vale? De ahí pasamos a los paisajísticos. Paisajísticos, primer año no se poda, hay que decir, que no hemos dicho antes, que hay que hacer una poda severa cuando el rosal envejece. El primer año hay que hacer una poda más ligera, no una poda tan severa. En los rosales paisajísticos lo que hacemos es, el primer año los dejamos sin podar, simplemente eliminamos esas ramas muertas, esas ramas secas, marchitas, y al cuarto año le hacemos una poda más severa. Esa poda más severa nos va a ayudar a mejorar la estructura de nuestro rosal. Y por último, Alfonso, no podemos olvidar, no menos importante. No podemos olvidar que no menos importante, los rosales trepadores. Rosales trepadores que también gustan mucho. Rosal trepador lo dejamos crecer hasta la altura deseada. Cuando tengamos la altura deseada, hacemos un despunte para que nos broten esas ramas laterales que van a ser las que nos van a aparecer la flor. Niquelao. Bueno, pues venga, vamos con sus llamadas y sus mensajes al WhatsApp. Empezamos con Manuel de Seseña y te quiere hacer la siguiente consulta. ¿Sus cintas? Vale, que se han helado para el paso de Filomena. Vale, pues la cinta lo que debemos de hacer es hacerle una poda muy severa, bajarnos hasta abajo del todo y, sobre todo, aportarle un abono rico en fósforo, potasa, nitrógeno, para favorecer otra vez esa brotación y resguardarla un poco del frío. Bueno, venga, más consultas. Santiago de Villarrubia dice que se le han helado los limoneros. Hay los hielos. Los limoneros, los cítricos, Alfonso, es uno de los que Filomena ha dejado rastro por ahí. El cítrico igual, Alfonso, cometemos el error, que ya lo dijimos en su día, de salir al jardín, ver ese limonero que tiene un aspecto de seco y coger la tijera y podar. Vamos a esperar un poquito para podar el limonero, puesto que es sensible, y ese corte que hacemos, esa herida que hacemos, es un foco para que entre el frío y se vuelva a helar otra vez. Por lo tanto, vamos a esperar a que el tiempo se estabilice, y cuando se estabilice hacemos ese tipo de poda. Y se soluciona. Fotografía de WhatsApp, una de sus fotografías que nos han mandado, y dice Lidia: mi mandarino enfermo por culpa de Filomena, sus hojas están amarillas y arrugadas, hay pocas verdes, ¿qué puedo hacer para salvarlo, Ángel? Pues ahí lo que vamos a hacer, Alfonso, lo que comentábamos antes, nos vamos a esperar un poquito a que el tiempo se estabilice para hacer esa poda, que vamos a tener una respuesta mejor, y vamos a ir aportando humus de lombriz al suelo para mejorar y que nuestra planta tenga esos nutrientes necesarios para cuando tenga que brotar lo haga con fuerza. Mari Carmen, vamos a ver qué quiere Mari Carmen desde Guadalajara. Su jacinto se ha oscurecido, la planta, y las flores y los capulles se la han cerrado. Vale, pues muchas veces lo que debemos de hacer, Alfonso, es, si hay algo que esté marchito lo tenemos que cortar, y lo que vamos a hacer es, vamos a abonarle para intentar coger otra vez ese verdor de la hoja. Jacinto, Jacinto. ¿Bonito o qué? Sí, muy bonito. Bueno, además huele muy bien. Mira qué bien. No lo conocía el jacinto, Perfumado. Fotografía de WhatsApp, venga, y te dice Maripaz: buenos días, mis rosales están muy caídos, ¿qué hago para revitalizarlos? Pues para revitalizarlos, lo que comenta. Es que me acaban de decir una cosa que... Lo que mejor no lo digas, ¿no?
Para revitalizarlo, Alfonso, lo que decíamos antes, la poda es vital para la salud de nuestro rosal y a la vez hacer un buen abono, si fijamos con humus de lombriz, hacemos que nuestro suelo mejore y al mejorar nuestro suelo, la respuesta de nuestro rosal va a ser mejor. Siempre teniendo en cuenta de esos abonados que hacemos, Alfonso, que son importantes para que nuestro rosal tenga esos nutrientes para poder crecer, florecer, etc. Venga, más consultas. Ana, de Escalona, ¿debe tener la flor de Pascua? Dice que tiene la flor de Pascua machacada, que si la corta, ¿qué hace? Vale, la flor de Pascua, si tenemos tallos marchitos, lógicamente los tenemos que eliminar. Debemos cortar hasta el punto donde veamos que nuestra planta esté sana. Sí que tenemos que tener especial cuidado porque digamos que sangra mucho, es decir, toda la savia, pierde mucha savia por esos cortes, pero eso lo contrarrestamos con un algodoncito, con agua templada, lo ponemos un poquito en el corte de poda y hacemos que pierda menos savia. Me da mucha envidia a la gente que conserva bien la flor de Pascua. Sí, es verdad. Se me muere enseguida. Es una planta muy delicada, además a la gente que la conserva hay que darle la enhorabuena porque al ser delicada cuesta lo suyo. Sí. Dice el director que la tiene hermosísima. Sí, además doy fe de ello porque me mandó una foto y hay que darle la enhorabuena a nuestro director Vicente, enhorabuena. Se me desgracian enseguida. Sí, ahí son las manos, Alfonso, hay manos que... Bueno, vamos mejor con Ana María de Cuenca, que quiere otra consulta. Dice que su pluma de Santa Teresa, pues que se le han helado las hojas también. Pues nada, cuando se han provocado esas heladas, Alfonso, lo que debemos de hacer es eliminar esas hojas marchitas por las heladas y esperar a que ahora con el buen tiempo y con un abonado hagamos que nuestra planta vuelva a brotar otra vez. Las hojas marchitas es importante eliminarlas muchas veces porque nos pueden crear enfermedades fúngicas el dejarlas en la planta. Fíjate, venga, WhatsApp, otra fotografía. Ángel, vamos con ella. Mari Carmen, buenos días. ¿Qué cuidados requieren las pilistras? ¿Deben estar siempre en interior? ¿Cada cuánto se riega? Vale, aspidistra, planta que podemos ubicar tanto en interior como en exterior, en un porchecito que estén resguardadas del frío y sobre todo del sol del verano. Los riegos deben ser moderados, no debemos de excedernos mucho con el agua de riego y sobre todo utilizar un abono específico para ellas de plantas verdes para fortalecer esas hojas que tengan un mejor color. Y importante no olvidarnos de cochinilla, una plaga muy común en las pilistras que se asienta y nos provoca una decoloración en la planta. La cochinilla. La cochinilla. Maldita cochinilla. Maldita cochinilla. Vamos con otra Mari Carmen, en este caso desde Ciudad Real, que cuando trasplantas su poto. El poto vamos a dejar un poquito, Alfonso, y cuando entremos en primavera y eliminemos esas fuentes de calor que tenemos en nuestro hogar, empezamos a trasplantar las plantas de interior. Siempre mejor hacerlo de cara a primavera. Bueno, Antonia dice que su jazmín se ha secado, pero la raíz está bien. ¿Qué puede hacer? Vale, cuando conservamos la raíz bien y el frío nos ha hecho un daño en la parte aérea, igual tenemos que sanear hasta donde veamos que nuestro tallo está verde, es decir, hasta la parte más baja. Igual, con un plan de abonados y con esa poda conseguiremos que nuestro jazmín vuelva a brotar. Otro WhatsApp, pego otra fotografía para que analices perfectamente, Ángel. Y nos la manda María Ángeles. Hola, ¿qué le pasa al poto que se están secando las hojas? Vale, pues ahí vemos unas manchas, unas necrosis provocadas por enfermedades fúngicas de hongos. Lo que debemos de hacer es controlar el agua de riego y tratar con un fungicida. Hacemos tratamiento de intervalo de 15 días y valoramos el estado de la planta. Muy importante hacerle un abonado a la par para que tenga nutrientes y hacer esa rotación. Venga, dos consultas más sobre Filomena. Jesús, su olivo dice que ha perdido todas las hojas con Filomena. Y Victoria, su hoja de elefante, se llenó de nieve y se han helado las hojas también. Sí, el olivo ha sido muy común, esa pérdida, esa defoliación por el frío y la nieve. Igual, el olivo es fácil también, lo vamos a recuperar fácilmente con esa poda y con ese abonado. Y la alocasia, en este caso, la oreja de elefante, al ser rizoma de raíz, nos va a volver a brotar otra vez. Saneamos hasta la base, igual. Cuando empieza a emitir algunas hojitas o le podemos ir aportando ya un abono para hacer ese crecimiento. Venga, último WhatsApp que te pasamos hoy, Ángel. Vamos con él. Y nos dice María, buenos días, ¿cuándo debo podar la orquídea? Se han marchitado algunas hojas, quizá por el frío. Sí, quizá por el frío, el descenso de temperatura a la planta de interior, en este caso a la orquídea, le viene fatal y debemos de podar cuando nuestra floración haya pasado. Al pasar la floración lo que hacemos es nos bajamos un pelín de esos tallos. Es muy común, que hemos comentado alguna vez, que aparecen esos tallos, se van secando de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Pues esos tallitos son los que tenemos que cortar, siempre intentando cortar donde haya vida en la planta, donde veamos zonas verdes. Qué bien.
Ángel, todo perfecto, como siempre. Yo encantado. Y hemos dejado los rosales maravillosos. Perfectos. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, como siempre, pues con buena música.